Ayer estuvo a punto de registrarse una verdadera injusticia en contra de dos menores de edad, y eso debe de encender las alarmas, las alertas para qué está haciendo bien y mal y qué tanta capacidad hay para resolver temas jurídicos por parte de quienes integran el poder ejecutivo y también el poder judicial en nuestro estado. No se vale que hayan llegado a violentar primero una escuela primaria en el día de su posada, en el día más feliz quizá del año para las niñas y para los niños, para tratar de efectivamente, pues ahí realizar una diligencia para iniciar la repatriación de dos menores de edad que estaban ahí disfrutando su posada con sus compañeritos. Llega la autoridad judicial, se pasa por el arco del triunfo el bien superior de la niñez, le pide a los policías que dejen de grabar o que impida que se grabe y saca a los menores de edad de este Instituto México y se los lleva cerca de la 1 de la tarde a la capital. ¿A qué? A que estuvieran toda la tarde y parte de la noche ahí, sin atención, sin cuidados, aparentemente al cuidado del Estado, eso entre comillas, porque eso no ocurrió. Y bueno, ¿qué ocurrió? Qué bueno, porque le puedo informar en estos momentos que por la mañana de este viernes 15 de enero, estos dos menores de edad, y son imágenes en exclusiva, ya fueron entregados a su padre. Ahí está, caminando, vestidos con una sudadera blanca, una chamarra, el papá caminando con esta bolsa en su mano, regresando a su vehículo. Le puedo informar que estos niños, este adolescente y este niño, ya están con su padre. Y bueno, se hizo valer finalmente la ley por encima de todo, aunque le costó pues mucho a los abogados del papá. Y precisamente voy a hablar con el abogado que estamos viendo en pantalla, Luis Domingo Pérez Martínez, que fue uno de los grandes interesados porque ayer, abogado, solamente se respetara la Constitución y los acuerdos internacionales que tiene México, solo eso, pero parece que las autoridades no querían escuchar. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo ve este asunto, hombre? Es lamentable y vergonzoso que esto ocurra en nuestro sistema de justicia. Muy buenos días desde Río Verde. Mi estimado Gil, ¿qué tal? Mucho gusto, te saludo desde la ciudad de San Luis Potosí, capital. Pues bueno, ya en este sentido de lo que tú ya has expuesto, acertadamente, bueno, pues nos encontramos con una vez más, desafortunadamente una vez más, una violentación a garantías y a derechos, en este caso del grupo etario de la niñez y la adolescencia, pues bueno, por parte de diversos organismos del Estado, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí. Como bien apuntas, mi estimado Gil, pues bueno, el tema es que existen los instrumentos internacionales a los cuales la República Mexicana se encuentra suscrita y que debe ser garante de esos derechos internacionales para efecto de poder no violentar estas condiciones. Afortunadamente no sucede de esa manera ante el Poder Judicial Federal, quienes se encuentran, bueno, pues contemplando y respetando con mayor certeza y con mayor seguridad los datos que se requieren para efecto, los actos jurídicos que se requieren para efecto de dar cumplimiento a estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Ciertamente hay un procedimiento jurisdiccional que se encontró viciado en su procedimiento, en sus etapas procesales y en su resolución por parte del juez primero de lo familiar del tercer distrito judicial del Estado con sede en Río Verde, San Luis Potosí, y que bueno, ante la indolencia del personal del Poder Judicial del Estado se violentaron estas garantías, pero además, como bien lo apuntas, en una fecha tan especial, en una fecha que para un niño, que para un jovencito, para un adolescente es importante, y pues indolentemente. Desafortunadamente, una condición también muy grave para la población del municipio de Río Verde es que elementos de la Guardia Civil Estatal ingresaron a un centro escolar privado, armados, creando un caos y generando un riesgo muy grave para toda la población infantil. En este sentido, esta acción
Gil, no solamente puso en riesgo la integridad del niño y adolescente de quien nos ocupamos ahora, sino de toda la población de ese centro escolar de Río Verde. Debe ser alarmante para la población de ese municipio, de esa ciudad, pues tan importante en el estado de San Luis Potosí, que se generen estos actos de violaciones elementales de niños. De verdad, creo yo que los padres de familia de ese centro educativo deberían estar preocupados, porque esa circunstancia es muy lamentable. Como te comento, afortunadamente el Poder Judicial Federal nos otorgó la razón jurídica a quienes intervenimos en este tema, desde luego tu servidor al frente de estas acciones. Y bueno, mi estimado Gil, justamente hace cerca de una hora aproximadamente, los niños fueron restituidos en sus derechos elementales al ser puestos bajo el resguardo del señor padre, y desde luego hay actos legales que tendremos que llevar en el procedimiento judicial federal, pero al final del día, hoy por hoy, en este instante, ya se encuentran siendo respetados de su voluntad, puesto que ellos han manifestado en diversas ocasiones y a diversas autoridades la voluntad de permanecer al lado de su señor padre. Y pues bueno, esos son el esquema bajo lo cual te puedo compartir los datos que tenemos. Por supuesto. El último organismo que se tocó fue la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes, quienes hicieron la entrega de estos niños. A ver, me quedan, no dudas, pero me quedan varios temas bien importantes, abogado. Uno, hablaste de cuestiones básicas de derecho, y entonces, en ese sentido, abogado Luis Domingo Pérez, ¿hay negligencia? ¿Hay falta de humanismo? ¿O estamos hablando de corrupción? ¿O de qué estamos hablando cuando se habla de derechos de niñas, niños y adolescentes? Es decir, hay también desconocimiento, y el desconocimiento también es corrupción, abogado. ¿Cómo evalúas esto? Definitivamente, mira, una de las definiciones de la corrupción dice que el primer acto de corrupción es ejercer una función pública para la cual no se encuentra capacitado. Así es. ¿Es cierto? Y entonces, bueno, pues yo no descarto que los funcionarios del Poder Judicial del Estado se encuentren capacitados para ciertas actividades, pero no así para tener la sensibilidad del manejo de estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo platicaba. Los instrumentos internacionales determinan condiciones específicas. La ley general y la ley local de derechos de niños establecen un catálogo de derechos elementales. El artículo 16 de la ley del Estado en materia de protección de derechos de niñas y adolescentes establece este catálogo, y bueno, pues violentado flagrantemente por estos funcionarios de los cuales ya hacemos mención. Y ciertamente es una falta de sensibilidad muy grave. No más menos el día de ayer por la mañana, el Poder Judicial del Estado, representado por la magistrada presidenta Manuela Cázares, tuvieron el pleno para el cierre del año. Sí, claro. De su gestión, de su actividad. Y bueno, pues muy lamentable, porque mientras en el discurso hay un pronunciamiento, en la realidad, pues el ciudadano de a pie se enfrenta con esta indolencia tan grave y tan delicada. Exacto, una comparación importantísima. Mientras se hablaba en discurso en este primer informe del Poder Judicial, en la tierra, al ciudadano se le estaba golpeando terriblemente. Y la otra, la propia gente, nuestra transmisión en vivo que hicimos ayer, casi 1:10 de la diligencia, decía, oiga, es que los niños han dicho que no se quieren ir, y yo digo, bueno, pues eso es lo más básico que puede haber en el derecho, ¿no, abogado? Ya no estamos en estos tiempos en los cuales los niños no tenían voz ni voto. Son otros tiempos, y tienen que entenderlo los funcionarios judiciales y también del Poder Ejecutivo, y más tú, efectivamente, que pues eres experto en estos temas, y agradecerte muchísimo esta atención. Sabemos que trabajaste toda la noche y la madrugada, pero mira, son de esas veces que hay grandes privilegios que te da tu labor como abogado, Domingo. A mí me da mucho gusto poder entregar buenas cuentas y esta buena noticia a la población del municipio de Río Verde, mi estimado Gil, hacerles saber
que el derecho por conducto de los abogados preparados en las diversas materias, en este caso la protección de derechos de niños, pues es muy importante que no callemos como ciudadanos, que no callemos como abogados los abusos, la corrupción, en cualquiera de sus modalidades. Y pues ciertamente, insisto, el desconocimiento, sí, la ignorancia es un tema muy importante en los funcionarios que están por ahí atendiendo. Supuesto. Yo con todo gusto continúo a la orden tuya y a la orden, desde luego, de tu respetable auditorio, tanto televidentes y las personas que siguen en redes sociales, y desde luego a ti por estar interesado en mantener una información de manera imparcial y fehaciente, apegada a la legalidad y sobre todo a la justicia, Gil. Sí, bueno, hablando de imparcialidad, podríamos decir, no tengo la versión de la contraparte, pero tenemos la versión de los niños, y tú coincidirás conmigo, abogado, que eso en un juicio vale igual que los adultos. Y te hago una última pregunta, ¿ese es sí o no? Si tú no hubieras estado iluminado por tus conocimientos y por tu capacidad de resolución, ¿estos niños ya estuvieran en Estados Unidos? Definitivamente sí. Fíjate, qué terrible, ¿no? Qué terrible que nos pasemos las leyes así, nomás porque pues ya lo dijo un juez, ¿no? Como si fuera Dios, abogado. Pues sí, ciertamente no lo son. Hay aspectos que observar, y acotando esto te comento que la Convención Internacional de los Aspectos Civiles de Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes, a la que desde el año de 1992 se encuentra suscrita la República Mexicana, no ha sufrido ninguna modificación esencial. Y específicamente el artículo octavo, en su segunda fracción, segundo párrafo, dice que el juez, una vez que ha escuchado a los niños que están en este procedimiento de repatriación o de restitución internacional, si su voluntad manifiesta de manera expresa y espontánea es ante la negativa, deberá inhibirse de generar esta acción, que en este caso desafortunadamente no lo hizo el juzgado de familiar de Río Verde. Y bueno, ante eso, afortunadamente tenemos recursos que interponer, y bueno, pues la rapidez de acción, pues esto no tiene hora. Trabajamos durante toda la madrugada para entregar una excelente noticia al rayar el alba de esta jornada del 15 de diciembre del 2023. Oye, y entregando excelentes noticias a los habitantes de Río Verde. Oye, esta lectura que nos acabas de dar de la literatura, dijo el actuario: a mí me vale eso, yo tengo una orden de un juez. Así tenemos el nivel de los actuarios en nuestro municipio. Hay muchas quejas contra el juzgado familiar, ese es harina de otro costal. Abogado, gracias, muy buen día, buen fin de semana, felices fiestas. Excelente día para ti, Gil, sigo a las órdenes tuyas y de todo tu amable auditorio. Gracias por todo, hasta pronto y buen día. Gracias, es el abogado Luis Domingo Pérez Martínez, abogado de la familia Paterna, en este caso que a mucha gente en Río Verde le interesó.